Cuando repasamos nuestro hogar sabemos que hay muchas maneras de contaminar nuestros espacios y por eso hoy está con nosotros el doctor Manuel Rojas Soriamuno justamente para hacernos evidencia de esto. Pudiéramos decir, doctor, buenos días. Buenos días. Indudablemente nuestro hogar no está exento de peligros, de contaminación, de agentes que pueden dañar nuestra salud y entre ellos la cocina. Bueno, vamos a arrancar en esta cocina de nuestra casa y uno de los puntos es biológico. Es esa contaminación biológica. ¿Cuáles son? ¿Dónde encuentro esto? Cuénteme. Podemos hablar muchas cosas que tienen que ver con la contaminación biológica. Podemos hablar, por ejemplo, del moho. ¿Dónde encontramos el moho, por ejemplo? En todo lugar donde exista humedad. Entonces uno puede decir que, por ejemplo, cierto tipo de gavetas que generalmente están debajo de los lavatorios son lugares que si no tienen una adecuada ventilación y no tienen un adecuado drenaje, van a guardar humedad. Generalmente estas guardan mucha humedad. Exactamente. Entonces ahí vamos a tener moho, vamos a tener esporas, que son agentes que pueden precipitar cuadros de carácter respiratorio, alergias, crisis asmáticas y demás. Y uno lo nota cuando abre una gaveta de estas, huele a húmedo. Huele a húmedo, inclusive los mismos individuales, ¿verdad? Donde los guardamos. Vamos. Los individuales también es un lugar frecuente de que puedan crecer bacterias, que puedan crecer moho, que puedan crecer una serie de agentes infecciosos, sobre todo cuando no son limpiados en forma adecuada. Siempre van a guardar restos de comida. De hecho, por ahí teníamos uno redondo, que no sé qué se me hizo, este que está acá abajo, donde podemos ver, no sé si hay una cámara que lo puede enfocar, donde podemos ver que quedan restos de alimento. ¿Y qué hacen? Esos restos de alimento eventualmente se fermentan, favorecen proliferación bacteriana y a su vez van a contaminar lo que vamos a colocar encima. ¿Qué vamos a colocar encima? Las paneras, donde están las frutas, verduras, que quedan como residuos. Pan, empanadas, y eso se van a contaminar con los restos de comida fermentada que están acá y que no estamos limpiando en forma adecuada. Y en los individuales es básicamente lo mismo. ¿Qué otros contaminantes biológicos? Interesantemente, por ejemplo, en la casa, nos gusta adornar la casa. Bueno, resulta que tenemos plantitas muy bonitas, pero hay gente que son muy sensibles, gente que tiene cuadros de carácter respiratorio. El polen también es un factor precipitante para que puedan tener crisis asmáticas, crisis de rinitis. Pero así, con una matica pequeñita, depende de la sensibilidad del paciente. Por eso es que es muy importante, si alguien tiene antecedentes que se llaman atópicos, es decir, de alergias, pues evitar todo lo que son factores gatillo, y estos son factores gatillo, entonces sería ideal tenerlo más bien de carácter artificial, ¿verdad? Artificial sería mejor, o si no afuerita. Afuera, en el caso de una persona que tenga problemas de esa índole. Cosas que dejamos abiertas. Eso es interesante. Las gavetas son cajas de Pandora. Ve qué interesante. Por ejemplo, la harina que está Agarramos harina, pero resulta que aquí tenemos dos cosas interesantes. Una, está abierta y no está adecuadamente cerrada. No tiene ningún tipo de clip, no tiene ningún tipo de cierre. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces empiezan a crecer bacterias, pueden crecer inclusive estas famosas palomillas que crecen en las cocinas y esto empiezan a contaminar el producto y la persona los utiliza porque se guía por la fecha de vencimiento, pero eso no tiene nada que ver porque el recipiente está abierto. Piensa que la harina es inofensiva, pues. Es inofensiva si está bien adecuadamente cerrada, pero aquí van a crecer esas famosas palomitas y esas pueden contaminar el producto. Lo mismo es válido, por ejemplo, ve qué interesante, aquí agarramos un té. Siempre residuos, porque alguna bolsita se rompió, eso es cierto. Claro. Siempre lo encontramos en una caja de cualquier tipo de... mira, se rompió una rota que está ya contaminada. ¿Y qué pasa con eso? Eventualmente, depende de lo que se pueda contaminar, si es con un virus, con bacterias o con hongos, pues esto puede afectar evidentemente a la persona que va a consumirlo. Si nos vamos, por ejemplo, a las latas, interesantemente... Bueno, en esta gaveta tenemos muchos errores. Claro, las latas tienen que tener varias cosas. Una, ver que esté exenta de óxido, que eso es muy frecuente encontrarlos oxidados y que a su vez eso puede contaminar el producto, y que no infrecuentemente no tienen fecha de vencimiento. Si vemos este producto, ni siquiera trae indicaciones, no sabe ni dónde fue fabricado, no trae fecha de vencimiento, no trae exactamente cuál es el preservante que trae, y esto es un atentado para la persona que lo va a consumir. Ahora, en este caso, por ejemplo, la idea sería las latas lavarlas con detergente. Las latas, toda lata, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de cerveza, estamos hablando de cualquier tipo de preservante de esta índole, gaseosas, debe ser lavado exhaustivamente. ¿Por qué? Porque usualmente ratones, ratas, ese tipo de roedores lo que hacen es depositar heces alrededor y pueden transmitir enfermedades infectocontagiosas. Hay enfermedades muy muy serias que se transmiten por las heces de la rata. Entonces deben de ser limpiados en forma exhaustiva antes de incorporarlos a veces uno cree, organismo. No, es que en mi casa no hay ratas. No, es que son en las bodegas donde están almacenados que ya vienen con ese regalo. Ya eso viene, exactamente. Ok,
¿Encuentra algo más? No, ya no, esa gaveta está terrible. ¿Cómo la cierro? Vamos con los químicos. Químicos es interesante porque cuando uno habla en la cocina a veces uno imagina que solo hay cosas alimenticias y resulta que ¿Sí? son mini bodegas donde podemos encontrar un montón de cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, vea, esto es un recipiente de gas que se puede tener ahí en caso de emergencia por aquello que se vaya a la luz. Sí. Sin embargo, si O está para una parrillilla claro, chiquita o sin algo embargo, así. si está al alcance de un niño es un potencial peligro. Básicamente porque simplemente es destriparlo y el gas ¿Ya fluyó aquí? ya fluyó. Primero es Ajá, o sea, esto ¿cómo se hace? nada más el strip ahí. ¿A dónde? Aquí, el pirichito, como dicen. Ay, Ahí lo haces, Ajá. ahí está saliendo. ¿Y ahí? Primero tiene un efecto directo y de carácter irritativo. Es decir, si se lo tira hacia la cara, va a irritar la cara. Si hay algún lugar, por ejemplo, si en este momento tuviéramos aquí esta cocina caliente Sí. o una flama, esto eventualmente podría explotar y sería una Uy, qué catástrofe. peligro. Fuera Sí. del efecto irritativo y el olor que también tiene, que es un olor sui generis, que volvemos a lo mismo, personas con situaciones de carácter alérgico, puede precipitar crisis alérgicas o crisis de rinitis. Ahora, otras cosas que tenemos en la cocina y es común y muchas veces las tenemos guardadas en esa zona húmeda o en alguna Claro. zona son el cloro, desinfectantes, Todo ese tipo de el sustancias, quitagrasa. claro, todo ese tipo de sustancias químicas que las guardamos cerca de la cocina Ajá. son sustancias irritativas, son sustancias cáusticas, es decir, Sí. que producen Yo creo que lesión por en la piel, que producen lesión, Ujú. aquí tenemos varias, Sí. creo que hay una abajo. Bueno, Pero el cloro todo el mundo lo usa. todo el mundo lo usa, pero es que Toki, también hay que saber cómo utilizarlo. Lo usamos hasta para limpiar Bueno, vegetales, ve qué ¿verdad? interesante, el cloro, la gente que es muy obsesiva para limpiar, una persona se mete a un baño a limpiar con cloro, eso produce un ambiente contaminado, ese olor irritativo que tiene el cloro puede producir lesión a nivel pulmonar y producir una neumonitis. De hecho, cuando alguien se pone a limpiar con cloro, debería tener el lugar lo más ventilado posible Sí. para que se esté moviendo ese aire y no pueda producir irritación a nivel de pulmones o irritación inclusive a nivel de la conjuntiva. Cuando hablamos de estos empaques o Sí. estos estuches, por ejemplo, ¿Eso qué es? ¿Una contaminación qué? esto es de basura eterna, le llamaría yo, ¿verdad? Básicamente todos los envases plásticos que no son adecuadamente reciclados tienen varios problemas. Algunos no pueden estar expuestos al sol, algunos no pueden ser calentados en microondas y nosotros pensamos siempre que todo lo que es plástico se puede meter en microondas y no es así. Cierto. Muchos de estos envases pueden liberar sustancias tóxicas, sustancias carcinogénicas y por eso es importante saber qué tipo de envase tiene y qué envase se puede calentar y qué envase no se puede calentar. Inclusive los envases de agua que se dejan al sol Eso le iba a preguntar porque, bueno, si bien es cierto, no es exactamente lo que estamos hablando, pero muchas veces dejamos en el carro la botella que nos quedó a media. no es lo ideal que una botella esta se caliente. Se habla de que algunos productos pueden ser derivados del plástico que se pueden activar por la exposición solar intensa. Inclusive nosotros, bueno, todos tenemos diferentes costumbres, pero muchas veces rellenamos las botellas para reutilizarlas e incluso otro gran rellenamos problema. con productos de limpieza, Claro, ¿verdad? eso es otro gran problema. Cuando se reutilizan las sustancias, los recipientes, tenemos dos cosas. Por ejemplo, que este es un envase de agua. Pues lo conocemos por la forma y por el contenido. Los niños no reconocen eso. Si aquí vamos a guardar cloro, vamos a guardar Sí. una sustancia tóxica, es un potencial agente agresor para ellos. ¿Por qué teníamos esto por aquí? Esto también porque esto es basura eterna, es decir, son sustancias que van a contaminar nuestro medio ambiente y que a su vez también, dependiendo de la posición en que esté, también pueden guardar humedad. Y Hay gente que calienta inclusive esto en el microondas, sí, pues ¿verdad? se deshace. Este se deshace, hay otros que no se deshacen Hay tan otros que no se fácilmente. deshacen. Sí. Pero interesantemente aquí guarda mucho resto de comida que a su vez favorece la proliferación de bacterias, de virus y de hongos. Tener esto en la refri con comida es malo. Un tiempo prudencial no, pero lo ideal es que un producto que tengamos en ese tipo de empaque sea utilizado no más allá de 24 horas. Por ejemplo, estas latas que la vamos a tener aquí. Hay gente que le gusta reciclar latas. Bueno, pero resulta que entonces no recicla una lata, sino que guarda la lata un tiempo hasta que tiene 20 o 30 latas. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con estas latas? Bueno, estas latas quedan con restos del contenido que tenía, que usualmente claro, es un porque contenido queda dulce, abierto, sí, es que a su cierto. vez favorece la proliferación de bacterias, de cucarachas, de otro tipo de agentes. Y si tienen agua, también pueden favorecer las enfermedades infectocontagiosas, enfermedades infecciosas como el dengue, como el Zika. O sea, como el la idea chikungunya. es, ¿y si las lavo? Hay que lavarlas y dejarlas boca abajo como Para dicen, que se- para que se escurran en forma adecuada y luego darle un adecuado procesamiento para ser reciclado. Ok, esto lo vamos a botar porque ya no lo vamos a Ya querer vamos a tener botar. aquí en la cocina, pero hablemos de los electrodomésticos o de todo esto que pudiera generar radiación. ¿Por qué me estás viendo en esa gaveta? Es que estoy ¿Qué? buscando más cosas acá. Por ejemplo, Aquí, los ¿sí? guantes es otra cosa. La gente Sí, utiliza y los ese guantes. guante quizá no se lavó No inmediatamente. lo lavan, entonces queda con restos de alimentos que a su vez también tienen restos de sudor y que son contaminantes
contaminante para los alimentos que estamos Increíble, si nos vamos por acá, tan inofensivas. ve qué interesante, ¿esto qué es? Una refrigeradora. Sí, ¿Qué es lo que hace? Resulta que, Patricia quiere hacerse un fresco, tiene un refresco. Sí. Bueno, ¿qué es lo primero que hace? Sí, coger hielo. Coge el hielo. ¿Cómo estamos cogiendo el hielo? Con la mano. Con la mano, así lo hace. Y metimos la mano a donde está el resto del hielo. Estamos contaminando el hielo y a su vez estamos contaminando la bebida y estamos contaminando a un montón de gente que va a estar expuesta a ese hielo. Y eso es tan común. La cadena de frío con hielo es lo que más se contamina y es de las principales causas de diarreas y de enfermedades de esa índole. O sea que prohibido tocar el hielo con la mano. El hielo no debería tocarse nunca con la mano. Bueno. Y usted ve que la gente agarra las bolsas, las tira contra el piso, las revienta para que se fragmente y luego la misma bolsa entera que ha estado en el piso, la mete en la hielera y la abre. Entonces la bolsa que ya estuvo en el piso contaminó el recipiente que a su vez contaminó el hielo. Sí. Y después el bartender, o todo el mundo mete la mano después de haberse tocado la nariz o ido al baño y resulta que el hielito va para allá. Bueno. Ok, hielo, cancelado en ese sentido. Radiación, hagamos un repaso por toda esta cocina de los radiaciones, de todo lo eléctrico se que habla nos puede... que las... bueno, no, radiación todavía, ya estábamos viendo después. Vamos a ver lo químicos y eléctricos. En eléctrico se habla muchas cosas. Se habla que dependiendo de la carga eléctrica que tengamos, del número de instrumentos eléctricos que tengamos, hay una carga eléctrica que puede generar cierto tipo de radiación o cierto tipo de alteraciones. Entonces, en lugares donde hay mucho aparato eléctrico o, por ejemplo, cuando hay estaciones estas grandes de transformadores, se han hablado de alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad, trastornos en el apetito, producto del uso masivo de instrumentos de tipo eléctrico. Mucho se ha hablado, Manuel, del microondas, ¿verdad? Bueno, que da cáncer, que si esto, que si el otro, 1001, y que si estoy embarazada, y que si esto, y que me aleje, y que lo que nos puede afectar. Esto realmente, esto en la cocina. Eso es de parte de la canasta básica. ¿Es un mito? Hasta el momento no se ha logrado documentar que tenga afectación sobre la salud, exceptuando que uno estuviera dentro del microondas, pero eso tiene una cobertura especial. Pero hay gente que dice, cuando estoy calentando mi cafecito, mejor me alejo. Esto tiene una cobertura especial. Que no me llegue esa... No, hasta el momento no, hasta el momento no. Sin embargo, siguen los estudios con los famosos microondas. Inclusive que la comida que caliento ahí pudiera generar algún tipo de impacto en mi salud. Sí, sin embargo, veamos cuánto tiene microondas. Tendrá 30 años por lo menos de inventado y hasta el momento no se ha logrado documentar ninguna alteración, ningún estudio científico serio, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene aterrado el cuarto con un montón de aparatos eléctricos? Que la tele, que el DVD, que la radio, que la alarma, que la cosa. A eso vamos, hay dos tipos de contaminación. La contaminación eléctrica, por un lado, que estábamos hablando de ondas eléctricas y demás, que pueden afectar el ciclo del sueño, irritabilidad, depresión y demás. Hoy la otra, la contaminación sónica, que también está descrita. Y la contaminación sónica implica que el exceso de ruido puede producir, y eso sí está claramente documentado, alteraciones en el sueño, irritabilidad, depresión y una serie de alteraciones que pueden llevar a que haya inclusive somatizaciones. Pacientes sometidos al ruido pueden tener alopecia, caída de cabello, pérdida de peso, trastornos en el apetito, cuadros de carácter depresivo. Pero va a ser bien difícil que los relacionemos, doctor. Pues sí, está francamente relacionado. Sí. Usted se va, vean lo interesante, usted se va a vacacionar a una montaña y luego vuelve a la casa. Y le desaparecen a uno todos los males, pero yo creía que era por el descanso. No, se le quita todo, ¿verdad? Para la radiación, para terminar. Las radiaciones, hay muchos tipos de radiaciones. Hay radiaciones dependiendo del espectro. Hay radiaciones más que todo solares, que son las que más nos pueden afectar. Hay gente que le gusta cocinar al aire libre, hacer una parrillada. Bueno, no está malo hacerlo, pero también hay que tener medidas de protección porque duramos 2 horas pegados al sol cocinando. Esas son radiaciones ultravioleta que pueden afectar nuestra piel, máxima dependiendo del tipo de piel que tengamos. Recordemos, la gente de raza o de piel muy blanca, pues son más afectados que la gente que es un poco más oscura la piel, ¿verdad? Bien, doctor, le agradezco muchísimo y bueno, aquí vamos a corregir todos los detalles en esa cocina y bueno, hacer una revisión ahí en la cocina de todos ustedes y en la casa en general, porque queremos estar saludables y esa es la idea de este espacio. Muchísimas gracias, doctor, que pase un feliz día y continuamos con nuestros compañeros con un tema de mucho interés también para todos ustedes.